Bueno, nosotros habíamos visto algo acerca de las magnitudes y las unidades, habíamos comparado, ¿sí? Magnitudes, habíamos comparado unidades de la misma magnitud, ¿sí? ¿Se acuerdan? Con notación científica, sin notación científica. Eh, y habíamos hablado un poco de las escalas de temperatura. Eso también fue como un tema importante que yo les voy a enviar el power de eso, ¿sí? Bueno, esto después inténtenlo hacer ustedes, ¿sí? Que no es difícil, pero bueno, si ustedes después lo quieren hacer conmigo, por supuesto que lo podemos hacer, obvio. Y acá, en el 8 y el 9, sobre todo, ¿sí? Son estos dos ejercicios que son los que quiero que veamos hoy. Vamos a hablar un poquito acerca del concepto de densidad y después vamos a hablar un poquito acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con los decimales y formas de medir, y formas de medición, que está muy bueno, ¿sí? Que esto salió ayer con los chicos del otro curso y fue extremadamente buenísimo hablar de esto. No fue mi intención, pero estuvo espectacular. Así que hoy lo vamos a hablar con ustedes también, ¿sí? Así que bueno, me voy a venir para acá, así ya empezamos con la parte de densidad. Bueno, este documento no se los voy a subir todavía porque tiene que ver con soluciones, que es otro gran tema que vamos a ver en algún momento. Solamente voy a tocar un pedazo del documento porque tengo estos cubos que están buenísimos, que ya tengo armados de antes. ¿Sí? Solamente por eso. Pero este documento así gigante no se los voy a enviar. Ven que es muy largo. Les voy a enviar el otro con este aditamento, digamos, con esto adicionado, nada más. ¿Sí? Bueno, lo primero que quiero que trabajemos es el concepto de densidad. La densidad es una magnitud, ¿sí? Que me va a relacionar otras dos magnitudes, básicamente, que van a ser la masa y el volumen. ¿Sí? Esperen que estoy admitiendo gente todo el tiempo, ¿eh? Por eso paro. Bien, me va a relacionar la masa y el volumen, ¿sí? Ahora, ustedes recuerden que la densidad no tiene que ver con la cantidad de masa que tiene un cuerpo, ¿no? Porque a veces uno tiende a decir que algo tiene mucha masa y que es muy denso, ¿sí? No, en realidad tiene que ver con la relación, es decir, con qué cantidad de masa hay en un volumen determinado, ¿sí? Que es una cosa muy diferente, ¿de acuerdo? Es decir, que yo tenga un cuerpo de 5 kilogramos y tenga uno de 10 kilogramos, ¿sí? No implica que el cuerpo de 10 kilogramos sea más denso que el de 5 kilogramos. A eso me refiero, ¿sí? Eh, no es lineal la densidad con la masa. ¿De acuerdo? Bien. Veamos, para entender, digamos, esta cuestión, no, para entender esta cuestión de la densidad, veamos primero este ejemplo, que está muy bueno. Miren esto, yo tengo un cubo de 20 kilogramos y tengo un cubo de 5 kilogramos, ¿sí? Ustedes recuerden que yo estoy poniendo un cubito acá, un cubo. ¿Por qué estoy poniendo un cubo? Porque un cubo es una figura, perdón, es una figura, es un cuerpo, no es una figura, es un cuerpo. Los cuerpos tienen volumen, ¿sí? Es decir, tienen tres dimensiones, si se quiere, ¿no? Por eso es que les pongo un cubo, ¿sí? Porque un cubo se relaciona con un volumen, es decir, un cuerpo tiene un volumen. Em, Esto no es una figura, ¿sí? ¿Lo ven? O sea, tiene tres dimensiones. Una figura sería, por ejemplo, si yo tomara solamente el cuadrado de esta cara, ¿sí? Eso sí sería una figura. ¿Por qué una figura? Porque está en el plano, no tiene tridimensionalidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto para que entiendan, digamos, por qué yo les pongo un cubo y por qué estamos hablando de volumen. Tal vez esto es absolutísimamente obvio para ustedes, ¿eh? Lo digo por si alguno por ahí no lo tenía tan claro. Bien, entonces, si yo tengo un cubo con un volumen determinado, que no importa cuál es, la cuestión es que es igual a este otro cubo. ¿Sí? Son dos cubos con el mismo volumen, ¿de acuerdo? Y yo voy a tener uno de esos cubos que va a tener una masa de 20 kilogramos y otro cubo que va a tener una masa de 5 kilogramos, ¿sí? Es decir, son dos cubos con diferente masa, pero igual volumen, ¿sí? Si yo tengo dos cubos que tienen igual volumen y diferente masa, sí puedo hablar, digamos, fácilmente de cuál es más denso, de cuál cuerpo es más denso. ¿Por qué? Y bueno, porque acá, como el volumen se vuelve, digamos, una constante, ¿sí? Miren, vamos a hacer la fórmula. Recuerden que la fórmula es esta, la que está ahí arriba, ¿sí?
es esto, ¿no? Miren, la voy a escribir así para que se vea un poquito mejor. Bueno. Miren, masa sobre volumen. Lo podemos escribir así. Ténganme paciencia con esto porque va medio lento la máquina, pero vamos a poner la liñita. ¿Ven? Lo pongo así como para que se vea como más amigable, ¿no? Y ahora le voy a poner un poquitito más grueso porque si no queda muy finito. Ahí está, me encanta. Fíjense que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, ¿sí? Ahora, si el volumen se vuelve una constante, es decir, este volumen es el mismo que este volumen, yo ya, digamos, pierdo al volumen como una variable, ¿sí? Es decir, ya se vuelve una constante en este análisis. Entonces, como el volumen se vuelve una constante, no lo voy a tener en cuenta en el análisis. Entonces, acá sí yo puedo hablar de una relación lineal entre la masa y la densidad. Es decir, cuando yo tenga más masa, voy a tener mayor densidad. ¿Por qué? Porque el volumen es exactamente el mismo, ¿sí? Pero solamente en este caso, en el cual el volumen se mantiene constante. Esto es importante que lo vean, ¿sí? Esto es sumamente importante que lo vean así, ¿de acuerdo? Es decir, cuando los volúmenes no sean los mismos, por ejemplo, en el caso que le sigue, van a ver que vamos a tener otro tipo de análisis, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? Sí, se entiende, sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, 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 profe. profesor. Excelente. Vamos al ejemplo de abajo. Miren, voy a hacer un par de entes acá porque si no queda horrible. Vamos a llevar esta fórmula para abajo así no la vuelvo. Bien, ahora, uy, acá estoy spoileando. Vamos a poner así, mira, taca, 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 taca. Ahí va. Acá tenemos otra situación particular. Perfecto. Acá tenemos otra situación, donde tenemos un cubo con un volumen determinado, no importa qué volumen. Ven que lo que no me interesa tanto qué volumen en este caso. La cuestión es que este volumen es mucho más pequeño que este volumen. Es, ¿sí? Y acá vamos a tener una cajita donde el volumen pequeño va a tener una masa importante y el volumen más No grande escucho, va a tener basta. una masa menor, ¿sí? Por Dios. Entonces, en este caso, fíjense que yo tengo, por ejemplo, vamos a pensar en la primera cajita, ¿no? En la primera cajita yo voy a tener, vamos a empezar en la segunda cajita que es más fácil. Miren, vamos a empezar primero por la segunda cajita. Esta. Yo tengo una masa chiquitita, ¿sí? Que en este caso sería 5, por ejemplo, 5 kilogramos, y abajo en el volumen tengo un volumen grande, ¿no? Cuando yo divido a un número por un número muy grande, ¿cómo me da ese resultado? ¿Un número cómo? Re chiquito. Negativo con decimales. Negativo decimal. Bueno, paren. Pero ¿por Escuchemos, qué negativo? Si no tiene nada que ver, si no tiene signos. claro, miren, me encantó O que sea, da dijeron, chiquito nomás. claro, me encantó que Claro, son dijeron positivos chiquito. los Uy, dos, no encuentro no entiendo el... por qué negativo. Claro, bien. Igual, porque estoy leyendo, ¿eh? Un número más chico, claro, perfecto. Bien. Primero, si yo divido algo por un número muy grande, me da un número chiquito. Eso estamos de acuerdo. Es como dividir 5 caramelos entre, no sé, 70 personas, ¿no? Como que a cada uno le voy a dar un poquitito, recontra, re poquitito de caramelo, ¿no? Entonces se hace un número pequeño, perfecto. Eso estamos de acuerdo. Con respecto a los negativos, ¿sí? Recuerden que negativo me va a dar siempre y cuando uno de los dos, es decir, o el dividendo o el divisor, o si quieren el numerador o el denominador, sea negativo. ¿Se acuerdan de eso? Es decir, o este tiene que ser negativo y este positivo, o este tiene que ser negativo, allá, y este positivo. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, entiendo la confusión porque uno cuando tiende a pensar a los números pequeños los tiende a pensar como negativos, pero no tiene nada que ver. ¿Sí? ¿Está bien? Recuerden eso. Una cosa es dividir por algo muy grande que me da un número pequeño, muy pequeño, y otra cosa es el signo que tenga cada uno de los elementos, digamos, de la división. ¿Se entendió? ¿Sí? Para los que dijeron negativo, Sí. perfecto, genial. Entonces, en este caso, como bien dijeron,
estoy haciendo la división entre un número y un número muy grande para esta caja, ¿no? Entonces, la densidad será un número como pequeño. Muy bien lo que dijeron, ¿sí? Excelente lo que dijeron. ¿Sí? Baja densidad, pequeña la densidad, no sé, como quieran verlo. ¿Sí? Un poquito para este lado, y a ver si este... Ah, me quedó bastante bien. Bueno, perfecto. Y veamos la otra situación, a ver qué pasa con la otra. La otra situación sucede que yo voy a dividir el número 20, por ejemplo acá, 20 kilogramos, y lo voy a dividir ahora por un número pequeño, ¿sí? Porque esto sería un volumen chiquitito. Entonces, si yo a 20 lo divido por un número pequeño, el número que me va a dar acá, ¿cómo va a ser? Teóricamente, Va a ser matemáticamente hablando. relativamente grande. Exacto. Bien. De vuelta, estamos hablando... Uy, ¿qué pasó? No sé qué es eso, amigo. ¿Qué dice? ¿El método? Ponga que no, profe. Bueno, yo te creo Por las todo. dudas. No, no, porque seguramente es una tecla especial. Ah, bueno, bien, listo, gracias. Entonces les decía, esto es en teoría. Tocó muchas veces la tecla mayúscula. Ay, te juro que no toqué nada. Bueno, está bien, bien. Porque estoy gesticulando con las manos, como una psicópata, porque estoy sola, y con una mano en el mouse. Bueno, entonces yo les decía, estoy pensando esta relación matemática en el aire, ¿no? Estoy pensando en el aire la matemática, es decir, si yo divido por un número grande, el resultado me da un número chico. Y si yo divido algo por un número chico, el resultado me da algo grande. Estoy como generando, digamos, leyes matemáticas, estoy como reforzando cuestiones matemáticas, no estoy hablando del concepto de densidad, ¿no? ¿Está bien? Bien, entonces, fíjense que acá es sencillo darse cuenta cuál tiene la densidad mayor y cuál tiene la densidad menor. ¿Por qué? Y bueno, porque este cuerpo tiene no solamente que tiene mucha masa, sino que también tiene un volumen pequeño. Entonces es recontra denso, ¿sí? Y este cuerpo no solo tiene un volumen grande, sino que además tiene una masa muy pequeña. Entonces, acá, digamos, es sencillo entender que el cuerpo que es más denso es este y el cuerpo que es menos denso es este. ¿Sí? Es como más, es intuitivo, digámoslo así. Esto sería como, por ejemplo, no sé si alguna vez tuvieron en la mano una de esas bolitas de acero. No sé por qué yo tuve alguna vez una bolita de acero en la mano. No, no, no sé. Por mi papá, supongo, no sé. Esas bolitas de acero que son chiquitas, pero son súper, súper pesadas. ¿Sí? Ahora vamos a ver que peso y masa no es lo mismo, pero para hablar el mismo idioma, que tienen mucha masa, digamos, ¿no? Uno las siente que son densas. Y, por ejemplo, este otro material o este otro cuerpo, este otro sistema, podría ser un sistema donde yo tenga mucho volumen, pero tenga poca masa. Que podría ser, no sé, un corcho, un telgopor, qué sé yo. ¿Sí? Vieron que hay cosas que son muy voluminosas, pero muy poco masosas, digamos, ¿no? Tienen poca masa. ¿Se comprende lo que digo? Más o menos, esto. Sí, Totalmente. profe. Sí, Perfecto. se entiende, sí. Excelente. Acá tenemos, ven que acá decía, la caja más pequeña es más densa por contener más masa en un volumen más pequeño. Más pequeño. Aquí. Bien. Esto después se los pego en el otro documento, ¿eh? Por eso les decía que no les voy a dar todo este documento, pero después se los voy a pegar. Bien. Entonces, acá tenemos la última situación para ver el tema de densidad. Miren esto. Yo tengo una cajita chiquitita y tengo una caja más grande. La cajita más chiquitita es de 5 kilogramos y la caja más grande es de 20 kilogramos. Entonces acá vemos cómo no es intuitiva la idea, o sea, no es intuitivo el resultado. No es que yo puedo decir mirando solamente las cajas, yo no puedo hablar acá de cuál es más densa y cuál es menos densa en función de lo que veo. Es como que tengo que hacer, sí o sí, una relación matemática. No puedo acá pensarlo en el aire, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque la caja más chiquita tiene una cierta masa, ¿no? Pero la caja más grande también tiene una masa más grande. Entonces yo acá no puedo
hacerlo solamente con la intuición. Tengo que hacerlo con una cuenta. Entonces, lo que hice acá fue asignarle un valor de volumen, ¿sí? Cualquiera, 1 centímetro cúbico y 6 centímetros cúbicos, ¿sí? Un valor cualquiera que se me ocurrió, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cuál de las dos cajas va a ser la cajita más densa o el material más denso en función ya de hacer una cuenta donde yo relacione la cantidad de masa en función del volumen, ¿sí? ¿Está bien? O sea, no es correcto mirando esto decir que la que tiene más masa es la más densa, por ejemplo, acá en este caso. No, hay que ver, hay que hacer la cuenta, ¿sí? Entonces, fíjense cómo acá hicimos la cuenta. Entonces dijimos, bueno, densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, la masa son 5 kilogramos dividido el volumen, y eso me va a dar 5 kilogramos sobre centímetro cúbico. Hay algo muy importante acá. Miren esto, más allá de hacer la cuenta y cuánto nos dé la cuenta, es importante que ustedes sepan cómo se hace esto, porque esto es una cosa rarísima, ¿no? Es una cosa que, ¿qué es esto? Los que estén acostumbrados, ayer había muchos chicos que habían hecho el CBC, capaz, ellos estaban como súper acostumbrados a este tipo de cuentas. Ellos me decían que, bueno, me hablaban de las unidades y cómo simplificaban unidades. O sea, hay personas que están como muy fogoneadas con esto, ¿sí? Em, pero hay personas que no tanto. Hay personas que yo les doy una cuenta donde tengo unidades y no saben cómo operar con las unidades. Bueno, ustedes recuerden que cuando tienen algo así, es decir, 5 kilogramos dividido 1 centímetro cúbico, por supuesto que estas unidades no se simplifican. Es decir, ustedes lo que tienen que hacer es operar por un lado con los números y operar por otro lado con las unidades. De ese modo es como yo tengo que hacer bien la operación. Es decir, primero voy a operar con los números y voy a decir, bueno, 5 dividido 1. Eso me da 5. Ven que acá 5 dividido 1 me da 5. Eso es en cuanto a los números. Ahora, en cuanto a las unidades, tienen que operar de la siguiente manera. Si acá dice kilogramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? Ustedes acá tienen que respetar que es la unidad del resultado, del producto de esto, ¿sí? No es un producto, perdón, es una división, entonces no es un producto, pero el resultado de la cuenta tienen que respetar las unidades. O sea, esto me va a quedar kilogramos sobre centímetro cúbico. Me queda así, ¿está bien? O sea, tienen que respetar esa unidad porque no pueden hacer nada con esas unidades. O sea, ustedes no pueden simplificar, no pueden ponerle a esto kilogramos solo, no pueden ponerle a esto centímetro cúbico solo, no se puede. Tienen que respetar cómo está dada la cuenta, ¿sí? Por eso es que el resultado de la densidad me da en kilogramos sobre centímetro cúbico, lo cual es totalmente razonable. ¿Por qué? Bueno, porque es una unidad de masa sobre una unidad de volumen. ¿Sí? ¿Está bien? Esto Igual la para densidad mayormente se tiende a dar en gramos sobre centímetros cúbicos, ¿no? bien. Ayer me dijeron exactamente lo mismo. Sí, porque yo me Sí. acuerdo cuando hacía los problemas de soluciones o estiquiometría, Ujú. siempre me decían que la tenía que poner en gramos sobre centímetros cúbicos. O sea, Bien, que tenía que hacer el pasaje de unidades primero. bien. Es muy bueno lo que está diciendo ella, pero mira, yo voy a hacer una aclaración sobre lo que está diciendo a mí. Lo que está diciendo Mía tiene que ver con un conocimiento un poquito más allá que tiene ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo general, digamos, y si uno se centra en las unidades internacionales, el CGS, o sea, hay formas, digamos, formales, si se quiere, no encuentro otra palabra, hay formas en las que se expresan ciertas magnitudes que están como contempladas formalmente, ¿sí? Em, y una de esas formas es escribir a la densidad como gramo sobre centímetro cúbico o en todo caso kilogramos sobre decímetro cúbico. O sea, así es como lo van a encontrar ustedes en cualquier lado, ¿sí? Como gramos sobre centímetro cúbico, no como kilogramos, ¿sí? Eso, lo que dice Mía, es totalmente correcto. Ahora, estrictamente, nosotros estamos acá viendo, digamos, el concepto de densidad y estamos haciendo una cuenta para ver, digamos, cuál de estos dos cubos tiene mayor densidad. Entonces, acá en este caso, ¿sí? No estamos cometiendo ningún error. Es decir, nosotros estamos informando una densidad, ¿sí? Con una masa sobre un volumen.
O sea, estamos informando una unidad de densidad como una unidad de masa sobre una unidad de volumen. Por lo tanto, no estamos cometiendo un error conceptual. ¿Se entiende lo que digo? O sea, lo que dice Mía es como, está como más ajustadito, como que ella tiene un conocimiento un poquito más profundo y sabe que esta unidad no es tan común de encontrar, ¿sí? Que en realidad esto se pone como gramos. Pero estrictamente lo que estamos haciendo no es incorrecto. Es decir, estamos eh, enunciando una densidad como con una unidad de masa sobre una unidad de volumen. ¿Está bien? Perdón, voy a decir algo, que se va a terminar la reunión en menos de un minuto, así que cuando se corte, ¡tac!, se vuelven a meter. ¿Se entendió lo que dije de las unidades? Sí, profe. Perfecto. Profe, perfecto, profe. Bien, Quedó excelente. claro, profe. Genial. Bien, entonces, haciendo esta cuentita de la densidad sobre el primer cubo, nos da 5 kilogramos sobre centímetro cúbico. Perfecto. Y haciendo la segunda cuentita, nos da 3,33 kilogramos sobre centímetro cúbico. Entonces, como tenemos las dos densidades con la misma unidad, las podemos comparar, ¿sí? Y cuando las comparamos, nos damos cuenta que el cubo